Hey, un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo de Yo Soy Angelo. Y el día de hoy voy a ir un poco a contracorriente. Y es que mientras todo el mundo está haciendo videos de me he comprado una PlayStation 5 Pro y aquí te digo si vale la pena, yo voy a hacer un video explicándote por qué yo no me he comprado la PlayStation 5 Pro. Y pues de acá tú podrás reflexionar si te encuentras en una situación similar o no. No te puedo decir si vale la pena, pero sí te voy a decir por qué no la he comprado yo, digamos, día 1. Pero antes de darte mis razones, tengo que recordarte que el 80%, no, espera, el 70% de ustedes hemos bajado, no, de los que ven estos videos, no están suscritos al canal. Así que vamos, ese 10%, muchísimas gracias por suscribirse. Al resto de ustedes que no lo ha hecho, ¿qué estás esperando? Dale like, suscríbete a este canal para que podamos seguir creciendo juntos. Recientemente superamos la barrera de los 18,000 suscriptores. Y bueno, de esta manera pues podemos seguir creciendo. Y lo más importante es que si lo haces ahora mismo, que no lo dejes para después porque se te olvida, va a contar como tu buena acción del día. Así que muchas gracias. Habiendo dicho eso, te voy a explicar por qué yo no he comprado PlayStation 5 Pro, aun cuando uno de los videos más populares de mi canal fue cuando en día 1 hice un video titulado Soy un Pipero Pro, donde había comprado la PlayStation 4 Pro y les hablaba un poco de mi experiencia con la consola. ¿Ok? La razón por la que yo me compré una PlayStation 4 Pro en su momento, día 1, era porque me ofrecía, digamos, había un cambio más sustancial y yo particularmente estaba en una situación completamente distinta a la que me encuentro hoy, pero también la industria se encontraba en una situación algo distinta a la que se encuentra hoy. Por ejemplo, en aquel momento yo no tenía un televisor 4K, me compré la PlayStation 4 Pro y muy poco después me compro, de hecho ese mismo diciembre, porque la consola sale en noviembre, me compro un televisor 4K porque realmente quería disfrutar de lo que era el Final Fantasy 15, si no recuerdo mal, en todo su esplendor o la mayor calidad posible. Además de eso, yo en ese momento tenía un solo PC que era, bueno, no este lo he cambiado, evidentemente es mucho más potente, pero era mi PC principal. En cambio, a día de hoy, como ustedes saben, tengo este segundo PC que lo pueden ver acá, que es muy potente, tiene una 4070 Ti dentro. Entonces, pues evidentemente es un PC que es capaz de mover cualquier juego a una calidad mucho mayor incluso que PlayStation 5 Pro. Y fue uno de los motivos principales por los que terminé vendiendo mi Xbox Series S X, como les conté recientemente. ¿Por qué? Porque bueno, porque sabemos que Xbox saca absolutamente todos sus juegos en PC. Entonces, tener la consola en mi situación muy particular no tenía mucho sentido, porque igual puedo acceder a Game Pass de PC y tener todos los juegos de Xbox, pero siendo que esencialmente jugaba en el mismo televisor con la Xbox Series X que juego con el PC, ¿para qué iba? O sea, técnicamente no había nunca una razón para mí de peso para lo que era, déjenme quitar esto acá, para lo que era encender la Xbox Series X. Entonces llega un momento en la vida, ¿no? Yo entiendo que uno cuando es más joven, y eso me pasaba mucho a mí, pues quiere tener todo, ¿no? Y tiene este FOMO constante, ¿no? O sea, lo que significa FOMO es Fear of Missing Out. Es decir, miedo de no estar de perderse de algo, de no estar allí en la conversación, de que, oh, todo el mundo tiene algo y yo no lo tengo. Entonces eso como que suele ocurrir a cierta edad, pero ya ahora te preguntas, ¿para qué? O sea, que hay que ser un poco más inteligente. Entonces, incluso el juego más reciente que va a salir de PlayStation, que es el Lego Horizon, lo he comprado para PC. Porque, repito, para mí no tiene ningún sentido gastarme $60 en un juego que va a estar amarrado a una consola y que para mejorar sus gráficos va a depender de que le saquen parches, etcétera, etcétera, de que el desarrollador quiera hacerlo, etcétera. Mientras que en un PC sabes que a medida que vas cambiando el hardware, todos tus juegos van a ir mejorando. Entonces, teniendo ya dos PC muy potentes, este con una 4090 y este con una 4070, evidentemente tener una Xbox Series X no tenía ningún sentido, pero no es un odio, no era un odio o nada particular contra Microsoft, es simplemente el hecho de que, pues para mí, no tenía sentido en mi situación. Y esto es un poco también el mismo motivo por el que PlayStation 5 Pro no tiene ningún sentido en este momento para mí. Y quizás tú te encuentras en una situación parecida y esto que te voy a decir te puede ayudar a tomar una decisión y digamos a dejar un poco la ansiedad de que quizás no te estás comprando la PlayStation 5 pero te estás perdiendo de algo. Porque te voy a explicar lo siguiente. Por ejemplo, yo la PlayStation 5, ¿verdad? La uso para jugar a los exclusivos de PlayStation de los que no quiero esperarme un año o dos para jugarlos, ¿ok?
Entonces, por ejemplo, la última vez que encendí la PlayStation 5 fue para jugar a Astro Bot. Desde que lo platiné, la PlayStation 5 no se ha vuelto a encender para absolutamente nada. No porque no haya juego, como me dicen muchos. Si no juegas con la PlayStation 5 es porque no quieres. Porque juegos hay muchos. Claro que juegos hay muchos, pero todos esos juegos de los que tú te estás refiriendo están también en PC. Y en PC corren y se ven mejor que en la PlayStation. Incluso la PlayStation 5 Pro. Porque yo tengo un PC más potente. Entiendo y respeto todo el que se compra una PlayStation 5 Pro porque prefiere jugar en consola, porque no tiene un PC a nivel, etcétera. Todo eso me parece perfecto. Pero en mi caso particular, si yo me hubiese comprado y me la puedo comprar hoy mismo para que me llegue mañana, una PlayStation 5 Pro, me la compro ya, me llega mañana, la pongo al lado de esta, ¿ok? O la vendo, lo que sea, pero el punto es que voy a jugar en ella, que no haya jugado ya y que diga sí, me lo quiero volver a jugar. The Last of Us, Ratchet & Clank, Spider-Man, Horizon Forbidden West, Horizon Remaster, todos esos juegos están en PC y además en PC se ven mejor que en PlayStation 5 Pro. Si acaso nos quedaría algo así como el Spider-Man 2, que bueno, ya tiene algunas mejoras, pero ya en enero sale para PC, el Final Fantasy VII Rebirth, que también se ve mejor, pero ya lo jugué, no lo voy a volver a jugar con un juego de 100 y pico de horas, solamente porque se ve un poquito mejor, pudiéndome esperar en todo caso a la versión de PC, que seguramente dentro de unos 6 meses estará saliendo, es lo que más o menos calculo, que según cómo tardó el anterior en salir. Stellar Blade es uno de los pocos que queda, el Demon Souls, digamos, que son de esos juegos que todavía no han salido de allí. El Gran Turismo, pero realmente me compensa por 2 o 3 juegos que además el Stellar Blade ni siquiera lo tengo todavía, porque es un juego que pues no le tengo tanto interés. Entonces, comprarme una consola para tenerla ahí parada sin uso, para mí no tiene absolutamente ningún sentido, porque no voy a volver a encender la PlayStation 5 hasta que salga ya sea Wolverine, Ghost of Yotei o Death Stranding 2, que creo que son los juegos anunciados para el próximo año. ¿Ok? Entonces, hasta que no salga un exclusivo que me haga encender la consola, tenga PlayStation 5 o tenga PlayStation 5 Pro, no la voy a usar, no voy a jugar, porque mucha gente, ok, que he visto que se ha comprado PlayStation 5 Pro, lo que vive repitiendo lo mismo. Bueno, puse Spider-Man, puse esto, puse lo otro, lo probó, lo vio, ay, qué bonito, pero todo, o sea, el sentimiento que tengo de todos ellos es que una vez que han probado los juegos, que han visto que se ven bonitos, ninguno es que lo está rejugando de principio a fin. O sea, no escuchaba a nadie que estaba jugando el Forbidden West completamente, o el Spider-Man o el Spider-Man 2, porque es que a la hora de la verdad, la mayoría de esos juegos ya se movían y se veían muy bien en la PlayStation 5 base. Entonces las diferencias reales que hay allí como que no justifican rejugarte el juego por completo. O sea, acaso uno de los que más he visto que hace un cambio bastante interesante es el Rebirth. Pero como digo, ya me lo jugué a 30 FPS en su momento en modo calidad y me lo terminé en juego de 100 y pico de horas, que la verdad en este momento no me apetece rejugar. Puedo esperar tranquilamente a la versión de PC, que se va a ver incluso mejor todavía, ¿no? Además que se le pueden hacer muchos cambios vía mods, etcétera, etcétera. Entonces ese es mi motivo para no comprar una PlayStation 5 Pro. Que ojo, no digo que no los valga, que su precio no sea lo que tiene que ser, a excepción del tema de que no traiga el lector de disco, que eso sí me joda un poco. No tanto por los 100 adicionales, sino que siento como que estoy comprando una consola por parte y que el precio que me estás dando para mí no es el real, porque yo tengo que comprarle esa unidad, porque de otro modo no voy a jugar a nada, ¿no? Pero también es cierto que si es una consola que lo único que me interesa es jugar a los juegos a futuro, también entonces pues podría empezar tranquilamente a comprarme los juegos a futuro completamente digital y olvidarme ya del físico a este punto, porque el próximo Ghost of Yotei, etcétera, etcétera, los puedo comprar completamente digital. De hecho el Spider-Man 2 lo tengo digital porque compré la edición coleccionista que me venía sin disco. Entonces a este punto dice, pues bueno, mira, me compro la Pro y la dejo completamente digital y dejo esta con disco, ¿no? Pero eso es algo que por ahora no tengo planteado, porque como digo, si la compro lo que va a hacer es llevar polvo hasta que salga el próximo exclusivo de Sony. Y es lo que me ha venido pasando con la PlayStation 5 normal. Puede pasar 3, 4, 5 meses completamente apagada
hasta que llegue el próximo juego que quiero jugar. Por ejemplo, yo jugué Final Fantasy VII Rebirth, luego no sé si hubo otra cosa, y luego no fue hasta Astro Bot que la volví a encender. Y eso me pasó también con Ratchet & Clank, que creo que había salido Ratchet & Clank y no la encendí hasta que salió Forbidden West o Ragnarok. O sea, pasa mucho tiempo entre juego y juego en mi situación en particular, porque todo lo demás sale en PC, y evidentemente en PC pues se ve mejor. Incluso el nuevo Horizon, que va a salir dentro de poquito, pues se va a ver bastante mejor en PC, vamos a estar claros. Entonces, tirar para mí, lo que es en este momento, tirar $800, 800 libras a la basura comprándome una PlayStation 5 Pro que no le voy a dar uso, no tiene ningún sentido para mí. Porque, como les digo, me he vuelto un poco de los que ya no le interesa la acumulación de equipo. Ustedes saben, por ejemplo, que yo tenía una Super NT y una Mega SG, que son unos aparatos para jugar a los juegos originales de Super Nintendo y de Mega Drive que había sacado la gente de Analog. ¿Ok? Yo los compré en su momento porque wow, que genial, que esto, que lo otro. Y les juro que lo usé los primeros 3 meses y llevaban 2-3 años en caja sin usarlo, porque no tenía motivación. Porque cuando quiero jugar algo, pues me pongo los emuladores y ya está. O sea, honestamente, yo tengo muchos juegos de Super Nintendo originales que están acá, ¿ok? Pero me parecía engorroso cuando lo que es la comodidad del PC de simplemente darle un botón y ya estar jugando lo que quieras, tener todos los shaders que quieras, todos los títulos. O sea, el aparato me parecía, y los vendí súper carísimos. O sea, le saqué más de 500 euros a cada uno de estos aparatos, ¿ok? Y me costaron como 200. Porque la gente, bueno, el coleccionista los quiere. Y yo, la verdad es que llegué a un punto en mi vida en que siento que, o sea, por ejemplo, para gastar así por gastar, por tener algo y tenerlo allí y no usarlo, no le veo mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo cuando uno tiene una cierta edad y quiere acumular cosas, pero ya a mi edad no. Y entonces, la PlayStation 5 Pro en este momento no le veo sentido. Y ojo, que yo me voy a comprar en enero, casi 100% seguro, la 5090. O sea, que no es un tema de que no gaste o que me parezca excesivo el gasto. Es que no me parece un gasto inteligente esto en mi situación. Porque sí, a lo mejor en marzo, abril, mayo, junio se me da por comprar la Pro, pero al menos la voy a comprar con un juego que lo vaya a jugar en ese momento y que diga, bueno, lo quiero jugar a mejor calidad posible, el Wolverine, el Ghost of Yotei, y diga, bueno, aquí está esto, por lo menos. Pero a día de hoy, en este momento, ¿qué voy a jugar en Pro que no pueda jugar en PC? No hay nada. Todos los lanzamientos que se vienen son multi. Incluso el Indiana Jones, que es uno de los quizás más esperados para mí ahora mismo, lo voy a jugar en PC porque en PC va a tener path tracing, mientras que en consolas no. Me imagino que en PlayStation 5 Pro tendrá mejora, pero no va a ser nunca tan bueno como en PC en términos de gráfico, al menos con el PC que tengo yo, porque entiendo que a lo mejor alguien dice, pero es que mi PC no puede con ese juego y la Pro está muy bien, es que no estoy negando. Si tú le vas a dar un uso, me parece muy bien, pero en mi caso no es así. Y estoy seguro que hay muchos de ustedes que se encuentran en la misma situación y que están ahora mismo como, pero es que me la voy a comprar porque todo el mundo está hablando que es genial y no sé qué, y entonces FOMO. Y te pregunto, si te la compras hoy, ¿a qué vas a jugar? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Tienes algo que realmente quieres jugar en PlayStation 5 Pro? O sea, hay algo que dices, sí, yo me voy a rejugar al Forbidden West, me voy a jugar al Ratchet, me voy a rejugar al Ragnarok, no sé, todos los juegos que ya han pasado, o me voy a jugar al Dragon Age Velgard, ¿no? Me lo voy a jugar porque mi PC potato no corre, entonces ahí sí lo voy a jugar a máxima calidad porque es mi juego favorito. Si tienes un juego en el que vas a usar, o un juego a futuro, ¿no? Y después vas a jugar a la Indiana Jones y después, muy bien, tiene una razón. Pero comprarla únicamente para estar llevando polvo porque juegas mayormente ya sea en Xbox o PC, creo que no tiene mucho sentido. Así que esa es la situación en la que me encuentro yo muy personalmente a día de hoy. Y es la razón por la que yo a día de hoy pues he decidido que hasta que no haya una razón, un juego con el que yo diga, este es el juego con el que quiero estrenar la PlayStation 5 Pro, pues no tiene ningún sentido. Ya veremos, como les digo, el año que viene con los anuncios, si hay alguna fecha importante o algo así. Entonces ahí puede ser que diga, sí, ha llegado la hora de comprar una PlayStation 5 Pro. Pero a día de hoy, para jugar a juegos viejos, que además están en PC y que además se ven mejor en PC, para mí la Pro no tiene absolutamente ningún sentido.
Así que bueno amigos, esta es mi opinión acerca de PlayStation 5 Pro a día de hoy. Vamos a esperar a ver qué nos depara el futuro. Como les digo, me parece una muy buena consola, me parece bastante potente por lo que hace, lo que he visto, las mejoras me parecen muy buenas, ¿ok? El que se la pueda permitir, pues cómpresela. Me choca un poco el tener que comprar una unidad de disco separadamente, como dije, pero a lo mejor me la termino comprando simplemente digital y me olvido ya del futuro con discos, ¿ok? En lo que queda de generación y me vuelvo completamente digital a este punto. Y me quedo con la PlayStation 5 normal con disco para pues usarla con los juegos de Play 4 o los juegos PlayStation 5 que ya tengo con disco. Pero el futuro será completamente digital. Así que ya eso lo veremos. Como les digo, esto no es para decir no se compren una PlayStation 5 Pro, sino si ustedes no sienten la necesidad pero tienen miedo por el FOMO, no lo hagan. No se están perdiendo de nada. Sigan disfrutando de lo que tienen ahora mismo. Y cómprenla cuando realmente sienta que le van a sacar el provecho que $700 meritan que ustedes se lo saquen. Un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de Hoy Te Hablo De. Hasta luego.